Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, tu amor en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por darnos un nuevo día, Señor, y con él una nueva oportunidad de vivir, Señor, conforme a tu propósito, de vivir, Señor, guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, rindiendo, Señor, nuestra vida, nuestra voluntad a ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, porque así como renuevas tus misericordias, Señor, sobre nosotros, también, Señor, tú tienes cada día algo nuevo que decirnos, algo nuevo que enseñarnos, Señor. Te rogamos que guíes nuestros pasos, Señor, que cada decisión, por pequeña que debamos tomar en este día, Señor, tengamos la humildad de acercarnos ante tu trono, Señor, y buscar tu rostro, buscar tu voluntad, Señor, en cada decisión que tomemos. Que busquemos, Señor, ser guiados por tu Espíritu, Señor, que guíes tú nuestros pasos como lo hiciste en su momento, Señor, con varones como David, Señor, que para cada decisión buscaban tu rostro, Señor, y a quienes tú les confirmabas, Señor, cuál era el rumbo que debían seguir. Así queremos, Señor, que también guíes nuestros pasos, Señor. Queremos que nuestra vida sea rendida a tus pies, mi Dios. Queremos impactar, Señor, a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor de una manera positiva, Señor, que ellos puedan ver en nosotros la luz de Cristo brillar, Señor, y que al ver esa luz, Señor, ellos puedan ser atraídos a ti. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos escudriñando la palabra de Dios en relación al reino de Dios, pero lo estamos entendiendo en esa dimensión que implica el que ahora nosotros podemos experimentar el poder de ese reino viviente. Ciertamente decíamos en su momento que el reino de Dios tiene una acepción del momento en el que el Señor va a venir a este mundo y va a establecer su reino de justicia y él mismo va a gobernar, dice la palabra de Dios, desde Jerusalén a todo el mundo. Pero en tanto eso ocurre, estamos también aprendiendo cómo Cristo al venir a esta tierra, lo que él dijo fue: el reino de Dios ha llegado, la profecía se está cumpliendo, y en ese sentido es bien importante que nosotros entendamos lo que implica para nosotros el aprender a vivir en el poder de ese reino viviente, que podamos experimentar el vivir en el reino de Dios, y también el entender, como vimos las últimas clases, cómo es que también hay un reino de las tinieblas que va a estar pues continuamente en una lucha contra el reino de Dios, y pues nosotros, formando parte del reino de Dios, pues tenemos que ser conscientes que estamos en esa lucha constante, estar apercibidos, decíamos, acerca de las artimañas del enemigo y cómo podemos vencerlo con la armadura de Dios. Y decíamos que mucho de eso implica el que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que la podamos aplicar, utilizar en circunstancias muy precisas. Tomábamos el ejemplo de Cristo cuando fue tentado y cómo cada una de las tentaciones las ganó utilizando la palabra de Dios, pero no solamente recitando la palabra, sino comprendiendo a qué se refería así cada una de las palabras de las que él estaba echando mano. Hoy vamos a ver una nueva lección que también es muy bonita y muy interesante en relación a la transfiguración, este evento que, bueno, ahorita vamos a abrir la Biblia para leer, y cómo está relacionada la transfiguración con la escritura y qué es lo que eso, perdón, significa para nosotros el día de hoy, ¿sí? Recordemos, bueno, vamos a ver, si quieren, vamos abriendo la escritura y vamos leyendo, y así también podemos ir recordando algunas cosas.
Vamos a abrirla en Mateo, capítulo 17, por favor. Y voy a empezar leyendo en el último versículo del capítulo 16 de Mateo, es el 28. Y dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? Este es un antecedente interesante a la luz de los hechos que están por ocurrir en el capítulo 17. Quiero que lo tengan en mente. Ahorita lo vamos a retomar. Ahora sí, el capítulo 17 dice: y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto, y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pero Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos, a nadie vieron sino al mismo Jesús solo. Y mientras ellos descendían del monte, Jesús les encargó diciendo: a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Fíjense que el Señor les estaba anticipando una circunstancia. Él les estaba mencionando en el verso 18, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchas veces nosotros al leer este versículo lo hemos relacionado con aquellas personas que van a estar vivas para cuando el Señor regrese. Sin embargo, fíjense que lo siguiente que ocurre en la transfiguración es que se presentan ante él 2 personas que son Moisés y Elías, de los cuales, bueno, de Elías se sabe por lo que dice la palabra de Dios que fue arrebatado en vida en un carro de fuego. Y en relación a Moisés también se ha especulado que no haya muerto debido a que la palabra de Dios dice que pues su cuerpo no fue hallado, ¿sí? Entonces es probable que esta referencia que está haciendo aquí el Señor sea justamente anticipando lo que estaba por ocurrir. Ahora, muy importante para que empecemos a entender aquí la relación, ¿sí?, que ocurre de esta transfiguración con las escrituras, ¿sí? Vamos a tener a Cristo, a Jesús, obviamente como el centro de todo esto que está ocurriendo y que representa a los evangelios, o más bien dicho, el evangelio narrado por 4 diferentes autores, porque no son 4 evangelios, sino que es un solo evangelio, unas buenas nuevas, digamos así. Entonces, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, ¿sí? Así es que Cristo está representando aquí al Evangelio. Moisés representa a la Torá o la ley entregada por medio de Moisés, la ley escrita en el monte Sinaí. Elías representa a los profetas, ¿sí? Recordemos que aquí tanto la Torá como los Nevi'im forman parte pues del Tanaj, ¿sí? Y después tenemos a Pedro,
quien es pues ampliamente mencionado en Hechos, el primer apóstol que se levanta eh, a hacer una predicación masiva en el contexto de la fiesta de Pentecostés, si recordamos Hechos capítulo 2. Por lo tanto, bueno, Pedro aquí va a representar justamente este libro, Hechos de los Apóstoles, Santiago a las epístolas. Santiago, recordemos que también se conoce como Jacob o Jacobo, hermano de Juan, y Juan va a representar el Apocalipsis, es decir, las tres partes, vamos a decir, fundamentales en las que está dividido el Nuevo Testamento junto con el Evangelio. Entonces, Evangelio, después el libro histórico, que son Hechos de los Apóstoles, después las epístolas o las cartas, y por último el libro profético, que es Apocalipsis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta escena, vamos a decir, está representada la totalidad de la palabra de Dios. Si sienten que voy rápido, hay algo que no quede claro, me pueden detener. Sí, es muy importante que esto nos quede claro y ahorita voy a explicar la razón de ello. Esta transfiguración, Perdón, Leslie, decías que Elías representa a los profetas así es, y ¿cuál fue el capítulo que leíste, por favor? Mateo capítulo 17. Ok, gracias. No hay de qué. La transfiguración está ocurriendo dentro del contexto de una fiesta judía, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, así se conoce también. Esta es una de las fiestas más importantes que hay en la palabra de Dios, una de las tres fiestas mayores, vamos a decir, en las cuales pues se requería que todo varón viniera a Jerusalén para celebrarla. Esta fiesta de Sukkot tiene la particularidad de que se celebra durante 7 días, ¿sí? Y en estos 7 días lo que ocurre es que el pueblo de Israel hacía cabañas, de ahí el nombre, una suká es una cabaña, Sukkot es la palabra en plural, Sukkot, entonces son cabañas, ¿sí? Y lo que hacían era estas cabañas con ramas, ¿sí? Con materiales, digamos, perecederos. Y la tradición implica que ellos tenían que salirse, digamos, de sus viviendas y habitar en estas cabañas durante esos 7 días. Esta fiesta es un recordatorio para el pueblo de Israel de toda su travesía por el desierto. Recordemos que a partir de que ellos salen o son liberados por Dios del pueblo, perdón, del imperio de Egipto, ellos empiezan a cruzar el desierto y para poder hacer toda esta travesía y durante los 40 años que estuvieron en el desierto, ellos habitaron pues como en tiendas, vamos a decirlo así. Lo correcto, el término correcto en hebreo son las sukkah o las sukkot, ¿sí? Entonces, esta fiesta lo que hacía rememoración es de todo ese periodo en el que ellos transitaron en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero recordemos que toda la palabra, y ahorita esto nos va a quedar mucho más claro, ¿sí? El libro de Hebreos nos dice que lo que en un momento dado ocurrió es símbolo y sombra de lo que habría de venir. Así es que en toda la escritura, desde el verso 1 de Génesis, en la medida que nosotros vamos escudriñando la palabra de Dios, podemos encontrar una aplicación práctica y podemos encontrar un paralelismo con la vida del cristiano, con la vida del Hijo de Dios. En ese mismo sentido, mencionamos también en el contexto de esta clase que una de las cosas que debemos tener presentes es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nosotros estamos como infiltrados en un reino que no es el reino de Dios, sí, es decir,
esta tierra que está siendo gobernada por Satanás. Y nosotros, por supuesto, perteneciendo al reino de Dios, es que estamos, pues de alguna manera aquí infiltrados, ¿no? Justamente el fin de semana pasado, en la clase que doy de hebreo, de raíces hebreas, escudriñábamos el capítulo 23 de Génesis. Y en este capítulo es muy interesante. Hacía mención de lo que dice el versículo 4, hablando a Abraham. Dejen ahí señalado Mateo 17 para que eventualmente regresemos. Pero Génesis 23, 4 dice, forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Este capítulo, muy brevemente les voy a comentar. Si alguien está interesado en ver el estudio, con muchísimo gusto me dicen y les paso el link. Pero básicamente este capítulo nos relata la muerte de Sara, y una de las cosas que es muy interesante al escudriñar este capítulo es que nos damos cuenta que Abraham no había comprado ninguna propiedad desde el momento en el que él salió de Ur de los Caldeos. Y decíamos que esto se debe a que él tenía muy claro que su ciudadanía no estaba en esta tierra. Él no estaba buscando hacerse de bienes en esta tierra. Por lo tanto, la única propiedad que la palabra de Dios habla que él adquirió es la cueva de Macpelá, que es el lugar en el cual habrían de ser sepultados pues todos los patriarcas junto con sus esposas, ¿sí? Él sabía que vendría el tiempo de la resurrección de los muertos, así es que le interesó más adquirir, fíjense, un campo para poder ser ahí enterrados que adquirir tiendas, lujos, bienes y riquezas. Y decíamos en este estudio que no es que en aquel tiempo no existieran las edificaciones como tal. De hecho, la palabra de Dios relata desde Génesis capítulo 11, que es donde se da lo de la Torre de Babel, que ya había edificaciones, que ya se utilizaban ladrillos para construir. Así es que no es porque no se hicieran que él no se hizo de bienes y de posesiones, sino específicamente por el aprendizaje o la claridad que él tenía respecto a esta frase, ¿no? De forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Él no estaba buscando algo en esta tierra y decía que en ese mismo sentido, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, debe ser un recordatorio también para nosotros acerca de que nosotros en esta tierra estamos peregrinando, de que nuestro objetivo no es hacernos de bienes en esta tierra. Y tristemente, muchas veces como cristianos perdemos de vista eso y nos enfocamos más en lograr cosas para esta tierra, el tener bienes, posesiones, autos, lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, no digo que esté mal el que uno trabaje y pueda hacerse ciertas cosas. El problema es cuando eso se convierte en nuestra prioridad y vivimos nuestra vida trabajando, dice el dicho, como negros, dicen para vivir como blancos, ¿no? Y eso implica trabajar prácticamente de sol a sol para poder tener cosas perecederas, cosas materiales. La invitación en ese sentido es que realmente tengamos claridad respecto a cuál es nuestro objetivo y nuestro propósito como hijos de Dios, ¿sí? Si es que se dan cuenta, todo esto, todo este contexto nos está hablando de la importancia, pues, de la escritura. Y esto nos va a permitir entender también ciertas cosas, como el hecho de que de pronto Pedro, sí, se acercara, verso 4 del capítulo 17 de Mateo, y le dijera al Señor, Señor, bueno es quedarnos aquí. O sea, estaban ellos en el monte, ¿sí? La palabra de Dios no nos dice cuál, solamente dice que estaban en un monte muy alto. Y estando en ese monte, viene la transfiguración. ¿Esto qué quiere decir? Viene la palabra transfigurar,
¿sí? Quiere decir que Cristo fue transformado, ¿sí? Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Esto hace referencia a la gloria de Dios que vino sobre Cristo. Sí. No tengo ahorita igual mucho tiempo para entrar en detalle a todo esto, pero esto está relacionado con la gloria de Dios que en su momento pierde a Adán y Eva. Ellos fueron creados, sí, con gloria y honra, dice la palabra de Dios en Salmos, sí. Pero ellos pierden esa gloria en el momento en que entra el pecado en sus vidas. Y por eso es que la palabra de Dios dice que ellos estaban desnudos, pero ahora se avergonzaban, a diferencia de antes de haber pecado, cuando la gloria los cubría y a pesar de que estaban desnudos, esa condición no cambió. O sea, físicamente estaban desnudos, espiritualmente cubiertos por la gloria de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios dice, antes del pecado que no se avergonzaban. Pero una vez que pecan, dice que sintieron no solamente temor, sino también vergüenza. Eso es uno de los resultados del pecado. Pues es otro tema. Ya algo había hablado respecto a esto con ustedes. Ok, entonces dice, se aparecieron Moisés y Elías y Pedro dice, Señor, bueno es quedarnos aquí. Fíjense, parece un poco como sacado de contexto, ¿no? O sea, Señor, vamos a quedarnos casi que en este monte, ¿no? Es el mejor lugar en el que hemos estado. Por supuesto que el ver la gloria de Dios aquí en Cristo, el ser testigos de la aparición de Moisés y Elías, vuelvo a repetir, hombres que no habían visto muerte, pues para ellos, por supuesto, debe haber sido impactante. Entonces, la declaración que hace Pedro es, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 Sukkot, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí festejamos la fiesta, ¿no? De Sukkot. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y fíjense que es interesante porque de cierta manera lo que está haciendo Pedro aquí, ¿sí? Es poner a Cristo en la misma posición que Moisés y Elías. Y esto es lo que algunas personas hacen con las enseñanzas de Cristo, las ponen a la misma altura, al mismo nivel de la ley y los profetas. Ahora es bien importante que nosotros entendamos, ¿sí? La implicación de la enseñanza de hoy. En este caso, lo que vemos es que cuando él estaba aún hablando, dice el verso 5, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿Se recuerdan que hablamos justamente el día de ayer y antier respecto a esta voz de los cielos, que es la voz de Dios, que lo que está haciendo, ¿sí? Es confirmar la identidad de Cristo. Y decíamos que esto fue sumamente importante para que él pudiera, ¿sí? Enfrentar la tentación de la manera que es tan importante para nosotros que podamos tener clara nuestra identidad delante de Dios, decíamos. Y la otra clave para enfrentar la tentación también decíamos que es estar llenos del Espíritu Santo, como leíamos en Lucas capítulo 4. ¿Sí? Ahora, en este punto, nuevamente, donde Pedro está señalando, vamos a hacer una cabaña para Moisés, una para Elías y otra para ti. Lo que hace Dios es decir, a ver, no se me equivoquen, ¿sí? He aquí, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Lo que Dios está haciendo es marcar la diferencia que hay entre Jesucristo y Moisés y Elías, ¿sí? Esto no quiere decir que desechó, y esto, insisto, en términos de la palabra y de lo que vamos a revisar ahorita.
Pero lo que vemos en relación a la escritura y a la enseñanza de Cristo es que la enseñanza que Cristo da a lo largo de su ministerio es una enseñanza muy superior, ¿sí? Leímos también días anteriores Mateo capítulo 5, verso 17, donde Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. Vemos nuevamente lo que Cristo hace, ¿sí? Es volver a establecer, digamos, la autoridad de la ley y los profetas diciendo, yo lo estoy cumpliendo, pero no únicamente dejándolos al nivel que estaban, sino que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, espero que alguno de ustedes haya tomado el tiempo para hacerlo, de leer Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que lo que Dios hace, lo que Cristo hace, es tomar los mandamientos y elevarlos a un nivel más alto, a un nivel superior. Lo que explicamos en ese sentido es que la ley que fue dada por Dios por medio de Moisés trata a nivel de acciones, de hechos, de comportamiento. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Sin embargo, cuando Cristo viene y toma esos mandamientos en sus manos y los eleva a una posición más alta, lo que hace no es tratar únicamente con el comportamiento, con los hechos que son el resultado de algo anterior, sino que lo que él hace es ir al problema que es el corazón del hombre. Y entonces él no solo dice no matarás, sino que dice que no debemos odiar, porque cualquiera que odia a su hermano, dice, es culpable de juicio. ¿Por qué? Porque el odio, finalmente, cuando no es resuelto, sí o sí va a traer como consecuencia un asesinato. O dicho de otra manera, todo asesinato tiene un origen en el odio. Entonces, ¿qué es mejor resolver? El prevenir el asesinato tratando con la raíz que es el odio, o el encarcelar al hombre que se convirtió ya en un asesino. Fíjense, Tratar el odio, perdón, tratar el odio. por supuesto. Y eso es lo que va a hacer Cristo al establecer los mandamientos. Fíjense que es triste que muchas veces hay quienes han hecho líneas divisorias en la escritura, restando importancia a algunas partes de ella. Hay quienes dicen, ¿sí?, que la línea divisoria es la crucifixión de Cristo y que todo antes de Cristo es ley y todo después de la cruz es gracia. Como cristianos muchas veces hemos sido enseñados de esta manera. Y la conclusión que nos enseñan, y es una conclusión tristemente equivocada, ¿sí?, es ya no vivimos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Lo que quiere decir es que yo ya no tengo que obedecer nada de lo anterior, ¿no? Y casi que cuando llegamos a esa conclusión, estamos tomando nuestra Biblia, arrancando todo lo anterior y en teoría dejándonos guiar solamente por Cristo y los apóstoles, el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué tan correcto es hacer esto. Cuando nosotros hacemos esta división de la ley y la gracia de esta manera tergiversada, lo que hacemos es poner también la mayor parte de las enseñanzas de Jesús bajo la ley. ¿Por qué? Pues porque su predicación precede a su crucifixión. Entonces, por ende, estamos invalidando todo lo que Cristo vino a enseñar.
Sin embargo, la respuesta que Dios dio a Pedro es la misma que nos da hoy a nosotros que estamos apoyando, ¿sí?, esa división. Lo que Dios nos reitera es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Recordemos que la palabra oír o escuchar en hebreo es la palabra shamá, el verbo shamá. Y decíamos que esta palabra tiene una implicación no únicamente de que entre un sonido por nuestros oídos, sino que tiene una implicación de poner por obra. Que lo que yo escuche lo obedezca. Y la palabra de Dios dice que si yo no estoy dispuesto a obedecer, más me valiera ni escuchar. Es más, la palabra de Dios dice que pocos se hagan maestros. Dice, porque el maestro tiene mayor responsabilidad. Cada cosa que nosotros vamos aprendiendo, somos responsables de ponerla en práctica. Eso es lo que implica el escuchar las enseñanzas de Cristo. Cuando los discípulos oyeron esto, la palabra de Dios dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, dice: a nadie vieron sino a Jesús solo. Así es que el mensaje que Cristo vino a predicar es el enfoque principal de la Biblia entera. Ciertamente toda la palabra es inspirada por Dios. Y de eso yo espero que ya a este punto no tengamos duda al respecto con lo que hemos venido estudiando. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. La ley y los profetas tienen su lugar. Los apóstoles también, las enseñanzas que nosotros tenemos, ¿sí?, de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, de Juan, todo eso tiene su lugar. Sin embargo, fíjense qué mayor privilegio que el tener la palabra de Dios, esa palabra de la que habla Juan capítulo 1, ese verbo hecho carne y viniendo a hablarnos en primera persona. Lo que Cristo hace es tomar lo que se había hablado en la antigüedad y mostrarnos cómo es que eso debe ser trascendente y cómo debe ser aplicado en nuestras vidas. Así es que, basado en esto que estamos viendo, vamos a hablar de 3 divisiones primarias de la Escritura. Vamos a hablar de la ley y los profetas. Vamos a hablar de los evangelios. Bueno, la ley y los profetas lo podríamos resumir en la Tanaj. El evangelio representado por Cristo y después las enseñanzas de los apóstoles. Y vamos a ver la hermosa relación que existe entre estas 3, vamos a decirlo así, supuestas divisiones, ¿sí? Fíjense bien, cuando nosotros entendemos que las enseñanzas de Jesús son el mensaje principal de las Escrituras y que los mandamientos de Cristo son el núcleo de sus enseñanzas. Ojo, los mandamientos de Cristo son el núcleo de sus enseñanzas. Entonces vamos a poder interpretar y entender a través de de los mandamientos de Cristo, el resto de las Escrituras. Cada mandamiento que Cristo dio
tiene su fundamento en la ley y los profetas. Él no vino a establecer una nueva ley. Él no vino a modificar lo que ya Dios mismo había hablado en la antigüedad. Lo que él vino a hacer fue a darle una nueva dimensión, pero basado en lo que ya había sido dado. Cuando vemos la escritura desde esta perspectiva, no solamente entendemos el mensaje fundamental de las enseñanzas de Cristo, que se resume, decíamos, en amar a Dios y en amarnos los unos a los otros. Cristo dijo que toda la ley y los profetas estaba resumida en 2 mandamientos. Pero no solamente eso, sino que también vamos a poder experimentar la respuesta que tuvieron, ¿sí? Los discípulos que iban en el camino a Emaús cuando Cristo se presenta ante ellos ya resucitado. Fíjense, los discípulos estaban familiarizados con la ley y los profetas. El pueblo judío, que es en el pueblo o en el contexto en el que Cristo nació, eran estudiosos del Tanaj. Ellos conocían lo que decía la Torá, los Neviim, los Ketubim. Y habían estado escuchando a Jesús por 3 años. Sin embargo, no habían relacionado las enseñanzas de Cristo con la enseñanza del Tanaj. Ahorita vamos a ver un verso. Acompáñenme a Lucas, capítulo 24, para que nos demos cuenta de esto que estoy mencionando. Y cuando Jesús viene con ellos y empieza a platicar con ellos, recuerden que ellos en principio no se dan cuenta que Él es Jesús. Y ellos van muy tristes, dice la palabra, y entonces Jesús les pregunta, pues, ¿qué es lo que ellos van conversando? Y ellos le dicen, bueno, ¿cómo eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido, refiriéndose a la muerte de Cristo? Y ellos, y Cristo les pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y ellos le empiezan a explicar, ¿sí? Acerca de Jesús, verso 19, le dicen las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a libertar a Israel. Fíjense, los discípulos, y esto lo vemos nuevamente en Hechos, capítulo 1, que ya lo habíamos también revisado, lo que esperaban era que Cristo los liberara del imperio romano. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto ya es el 3er día desde que acontecieron estas cosas. Después de que ellos les siguen contando, ¿sí? La palabra de Dios dice en el verso 27 que Jesús empezó a hablar. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Unir, explicarles cómo es que todo el Tanaj estaba lleno de profecías acerca de él. Pero no solamente acerca de su vida, de su muerte y resurrección, sino también acerca de sus enseñanzas. En el verso 32, después de que Cristo se va de ahí, dice la palabra que se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Fíjense qué impresionante debe haber sido para ellos darse cuenta de cómo todo lo que estaba escrito hacía siglos antes,
Cristo viene y les dice, ¿se acuerdan de la profecía que habló Isaías en tal capítulo y en tal versículo? Bueno, pues esto se está cumpliendo aquí. ¿Y se acuerdan lo que dijo Zacarías en tal capítulo y en tal verso? Bueno, esto está relacionado acá. ¿Y se acuerdan lo que dice el Salmo? ¿Y recuerdan las leyes que Dios dio por medio de Moisés? Imagínense todo ese trayecto y cómo Cristo les está enseñando a estos dos discípulos la relación entre todo el Antiguo Testamento con el cumplimiento en su propia vida y en sus enseñanzas. Y eso es lo que tristemente muchas veces como cristianos hemos perdido, porque desdeñamos el Antiguo Testamento. Eso ya no se aplica a nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de verdad de las implicaciones que eso tiene. Cuando la verdad es explicada a detalle, el Espíritu Santo la confirma con gozo especial en nuestro corazón. La verdad es que yo les puedo compartir un testimonio personal. Ahora que yo estoy escudriñando la palabra de Dios desde el Génesis, verso a verso, y que voy escudriñando cómo se relaciona este Antiguo Testamento con el Nuevo y la aplicación en el día de hoy. Para mí es un gozo cada vez que el Señor me permite ver estas enseñanzas y entender cómo el plan eterno de redención que Él tenía, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él va dejando pistas desde el Génesis para que nosotros pudiéramos tener certeza acerca de la obra que Él iba a hacer, pero también acerca de sus enseñanzas y de cómo nosotros debemos vivir esa vida transformada. Pero nosotros lo desdeñamos pensando, pues son únicamente historias de la Biblia, cosas que ocurrieron en el pasado. Y nos aprendemos las historias de la Biblia como si fueran fábulas. El diluvio, cómo Moisés fue, Moisés no, Jonás fue tragado por un gran pez. Y decimos, pues qué padre que está ahí esa historia. Pero no hemos entendido cada una de esas historias tiene una relación, un cumplimiento profético en Cristo, pero también tiene una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros tenemos las tres partes de la Escritura confirmadas en el mismo pasaje, tenemos el cumplimiento del mandamiento. Segunda de Corintios 13:1 dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo. Y Dios que establece estas leyes es el primero en cumplirlas. Así es que cada acontecimiento y cada palabra tiene un origen en la ley, en los profetas, se cumple en Cristo y después es reiterado en los apóstoles para su aplicación. El estudio bíblico más emocionante y gratificante que podemos experimentar es ver los mandamientos de Cristo a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Les he hablado con anterioridad acerca de 49 mandamientos dados por Cristo, que cada uno de ellos están enfocados hacia el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Pero estos 49 mandamientos tienen su base en el Antiguo Testamento.
encontrar analogías, simbolismos, instrucciones, alegorías. Es más, yo les decía, la transfiguración, muchas veces lo hemos leído y no entendemos, pues, ¿por qué dijo Pedro que quería hacerles ahí 3 enramadas? Pues porque no tenemos el contexto de las fiestas bíblicas y no entendemos que eso era parte de la tradición en el contexto de la fiesta de Sukkot. Pero cuando lo entendemos, esto tiene una nueva dimensión en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Y luego hacernos la pregunta, ¿cómo es que se aplica y se enseña este mandamiento que Cristo nos da en el Nuevo Testamento? Vamos a ver un par de ejemplos, pero cuando vamos haciendo este estudio podemos encontrar tanta riqueza. En la ley y los profetas nosotros encontramos las fiestas bíblicas. Levítico 23 es uno de los capítulos en el cual viene toda la base bíblica de las fiestas. Específicamente voy a tomar el ejemplo ahorita de una, que es la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a leer en Levítico 23. El verso 1 dice así: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Adonai, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Moedim es la palabra que se utiliza aquí. Estas son mis citas. Estas son las fechas en las que yo voy a hacer algo asombroso. Primero, en lo natural, con el pueblo de Israel, aproximadamente unos 3000 años antes. Pero después, con su cumplimiento en Cristo. La mayoría de los cristianos ni siquiera nos detenemos a tratar de entender qué significan las fiestas bíblicas. Y cuando entendemos su importancia en la profecía bíblica, pero no solo eso, sino además su aplicación en nuestra vida, cambia totalmente la perspectiva. Nosotros simplemente lo que hacemos es decir, esto era para los judíos o para el pueblo de Israel, no aplica para nosotros. Y yo, la pregunta que me hago es, ¿de verdad? Denme un segundo. Vamos a leer acerca de esta fiesta. En el verso 6 dice, y el día 15 de ese mes, está hablando acerca del mes de Aviv, el primer mes del año para el pueblo de Israel. Dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Adonai, para el Señor, para Dios. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Esto es lo que se conoce como un Shabbat alto. No importa el día de la semana que sea, el primer día de la fiesta de panes sin levadura es un día que se guardaba para el Señor. Durante 7 días haréis acercar ante el Señor ofrenda ígnea, y el séptimo día habrá una santa convocación. Se reunían todos y no haréis, dice, ningún trabajo de servidumbre. Esta fiesta iniciaba y terminaba con un Shabbat alto. Y quizá algunos dirán, bueno, ¿y eso a mí qué? O sea, ¿como para qué me sirve? ¿Qué implica, no? La palabra de Dios dice, y esto lo vemos también en Éxodo
capítulo 12, que es cuando se instituye por primera vez esta fiesta. Acompáñenme ahí para que veamos algunos detalles acerca de lo que se debía hacer. Fíjense, vamos a leer en Éxodo capítulo 12, denme un segundo, desde el verso 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. Santa convocación era que se reunía toda la congregación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos. La palabra ácimos son panes sin levadura, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis cenceñas hasta el día 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Nuevamente dice, no comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Esa es la forma en la que debía llevarse a cabo la conmemoración de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando nosotros vamos a las enseñanzas de Cristo, nos encontramos un mandamiento relacionado con esta fiesta, o que tiene el antecedente en esta fiesta. Lucas capítulo 12, verso 1. Lo que hace el Señor, ¿sí?, es explicarnos de qué se trata esto de no tener levadura. Solamente voy a leer la segunda parte del versículo. Dice, entonces comenzó a decir primero a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque dice, nada hay encubierto que no será descubierto, ni oculto que no será conocido. Por tanto, cuando dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras será pregonado en las azoteas. Esta es la aplicación que Cristo está dando en forma de un mandamiento para nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nos guardemos de la levadura. Y nos dice qué es la levadura, ¿sí? Dice que la levadura es la hipocresía. Ahora hay quienes dicen, pero esto pues ya solamente lo enseñó Cristo y ahí se quedó y solamente era para los fariseos, no tiene nada que ver conmigo. Pero después nosotros vamos a la enseñanza de los apóstoles y en 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Pablo, que además hemos señalado que era un súper estudioso de la Biblia, un fariseo de fariseos, dice la palabra de Dios, lo que implica que él conocía perfectamente bien la ley y los profetas. Él retoma esta enseñanza. Y lo que dice aquí es, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, y aquí fíjense, está tomando como referencia a Cristo, pero lo toma en el contexto de otra fiesta. Dice, el Mesías, nuestra Pascua. Cristo fue nuestro Cordero Pascual. ¿Será o no importante el saber que Cristo fue sacrificado exactamente
como había sido señalado que debía sacrificarse el cordero en Éxodo capítulo 12, cuando Dios instauró la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Así es que dice, retomando el verso, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando, caray, está diciendo que sigamos celebrando la solemnidad. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos celebrando la fiesta. Estas eran fiestas solemnes. Dice, no con la vieja levadura. ¿A qué se refiere? Cuando esta indicación se da en Éxodo y en Levítico, era literal que tenían que sacar la levadura de sus casas. Después Cristo enseña que es más importante el quitar de nuestra vida la hipocresía, la soberbia, y pasa a un segundo término la aplicación práctica, digamos, esta parte, de sacar la levadura física, natural. Es más importante la vida espiritual. Pero Cristo toma, ¿sí?, como referencia los simbolismos dados en la ley y los profetas. Termino de leer. Vuelvo a leer el verso 8. Dice, así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos, con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo válido el mandamiento que Dios dio desde Éxodo y Levítico en la ley? Por supuesto. Lo que vemos es que Cristo viene y nos enseña cómo es que lo debemos aplicar ahora en nuestra vida. Vamos al siguiente ejemplo. La palabra de Dios habla acerca de la vida y conducta de Enoc en Génesis capítulo 5. Versos 21 al 24 dice así: había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Ja Elohim, con Dios, 300 años, después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc anduvo con Ja Elohim, con Dios, y desapareció porque lo arrebató Elohim. Enoc es un símbolo de caminar por el camino angosto. El nombre de Enoc deriva de una raíz, de una palabra que significa dedicar y entrenar. Entre más se dedicaba al Señor, el camino de Enoc se hacía más angosto, porque todo lo que está dedicado a Dios tiene un uso restringido, y esto lo vemos también con todos los utensilios que se hicieron para el templo. Esos utensilios no podían ser utilizados para nada más que no fuera el templo. Cuando se hablaba acerca de que esos utensilios eran sacados del templo, cuando el pueblo era conquistado por enemigos, por ejemplo, por los reyes de Babilonia, y que se llevaban todo el tesoro del templo, lo que dice la palabra de Dios es que esos instrumentos eran profanados. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con el diseño con el que habían sido hechos. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Y por eso es que señala aquí que Enoc es un símbolo, ¿sí?, acerca de estar dedicado a Dios. Y en la medida que nos dedicamos a Dios, hay muchas cosas que tenemos que dejar fuera de nuestra vida. Costumbres, hábitos, quizá música, quizá programas de televisión,
quizá libros, quizá amistades, porque en la medida que nos vamos consagrando a Dios, vamos entendiendo que nuestra vida tiene un propósito. La senda angosta que siguió Enoc lo llevó a ser cada vez más resplandeciente. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestra senda, así debe ser nuestro andar. Una vez que empieza a alumbrar la luz del sol en la madrugada, es imposible no verla. Y en la medida que se va acercando el mediodía, esa luz resplandece a todo lo que da. Dios recompensó a Enoc con una entrada directa a la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que Enoc no vio la muerte. Enoc fue llevado vivo a la presencia de Dios. Pero no solamente eso, sino que también Dios bendijo a su descendencia. Él tuvo un hijo llamado Matusalén, que fue el hombre que vivió más años sobre la tierra. ¿Cómo esto se relaciona con el mandamiento de Cristo? Mateo 7:14. Tía, ¿cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Gracias, tía. Mateo, sí, de nada, mi amor. Mateo 7:14. Dice, cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. El verso 13, me voy antes, perdón, porque aquí es donde está el mandamiento. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tomar decisiones que nos lleven a la perdición es bien fácil. Lo difícil es mantenernos en el camino angosto, en las decisiones que nos van a mantener en la vida, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a Enoc, por ejemplo, en Hebreos 11:5, en el Salón de la Fama se le llama el Salón de los Hombres de Fe. Y Hebreos 11:5 dice, por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La exhortación que hace Pablo a cada uno de nosotros como cristianos, Efesios 5:8. Dice así, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Es posible que un cristiano siga viviendo como vivía antes de aceptar a Cristo? La respuesta es no. Nuestra vida tiene que ser el reflejo de la obra de Dios en nosotros. Algunas personas creen que Pablo tenía su propio evangelio y que era diferente del evangelio de Cristo. Sin embargo, el mismo Pablo declara en el libro de Romanos
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto no es únicamente para los judíos. A través del resto de todo el libro de Romanos, Pablo hace referencia o explica todos los 49 mandamientos de Cristo. Por ejemplo, Jesús mandó no juzguéis para que no seáis juzgados en Mateo 7:1. Entonces Pablo expone este mandamiento en todo el segundo capítulo del libro de Romanos. En las cartas que escribe a la iglesia de Corinto, Pablo también refiere y explica todos los mandamientos de Cristo. Por ejemplo, Jesús mandó a sus discípulos que llevaran a cabo la cena del Señor. Fíjense, la cena del Señor también tiene un fundamento en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de la Pascua. Éxodo 12 y Levítico 23. Y Pablo nos explica en Primera de Corintios capítulo 10 y 11 cómo es que se debe llevar a cabo ahora la cena de la Pascua, la cena del Señor. Y para cerrar con esto, si alguno tuviera duda acerca de que Pablo estaba o continuó enseñando los mandamientos de Cristo, vamos a leer Primera de Corintios 14:37. Y dice así: si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor, mandamiento de Cristo. Si nosotros como cristianos no entendemos que nuestra vida debe estar regulada por los mandamientos bíblicos, no hemos entendido nada. Porque no están dichos solamente en la antigüedad, como muchos creen. Son retomados por Cristo y, como les explicaba, son llevados incluso a una fase superior y después también son retomados por los apóstoles para enseñarnos, que debemos andar en rectitud. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Leslie, ¿te puedo comentar algo? Claro. Como sabemos que Jesús fue el único que cumplió los mandamientos, pero ahora como hijos de Dios y tener el espíritu de Él y que podemos obedecer esos mandamientos, entonces ahora qué importante es exactamente lo que tú nos estás enseñando de aprendernos, de memorizar, y con el poder del Espíritu Santo, pues vamos a poder obedecer esos mandamientos y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Amén. Así es, Vero. Hiciste un resumen muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Ok, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitir, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, por enseñarnos la importancia que tiene, Señor, cada palabra que tú nos dejaste en este hermoso libro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que no se trata únicamente de letras, sino que es el poder de Dios que tú deseas, Señor, manifestar a la vida de cada uno de nosotros, para que andemos verdaderamente, Señor, como es digno de ti, dice tu palabra, para que aprendamos, Señor, a vivir una vida, Señor, plena, una vida en libertad, pero en la libertad real, que es poder sujetar nuestra vida, someter nuestra voluntad, Señor, a la tuya. No andando, Señor, en libertinaje, no andando nuevamente en esclavitud,
en pecado, Señor, sino reconociendo, Señor, que la obra perfecta que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor, de habernos redimido, de transformarnos, de poner en nosotros, Señor, tu misma esencia, de darnos al Espíritu Santo para que podamos vivir, Señor, en obediencia a ti. En todo ello, Señor, reconocemos que eres tú, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Y esa es nuestra confianza, Señor, que no depende de nosotros, que lo que tenemos que hacer, Señor, nosotros es tan sencillo porque todo lo que era imposible para nosotros como seres humanos, tú ya lo hiciste. Pero a nosotros ahora nos toca, Señor, escudriñar tu palabra, conocerte, aprender tu palabra, Señor, memorizarla, escudriñarla, entenderla y vivirla. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes cada día de tu presencia en nuestra vida, para que así como Abraham, Señor, podamos andar, Señor, delante de ti en perfección, como tú le dijiste a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Que de la misma forma, Señor, al ser conscientes de tu presencia, podamos también, Señor, darte honra, reverencia, Señor, con nuestra vida. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.